una temática. Les voy a explicar dos cosas. ¿De qué se trata la clase? ¿Qué vamos a tratar de ver? Es un tema tremendamente amplio, por lo tanto es imposible que en una sesión, aunque fuera toda la tarde, pudiéramos ver con detención lo que vamos a tratar de analizar hoy día. Por lo tanto, al igual que todas las clases universitarias, estas son clases introductorias, son guías para estudiar. Por ende, yo les voy a rogar, de hecho el doctor Rivero ya subió al portal un texto que está en formato PDF, es un libro completo, que es la quinta edición de un libro de un autor argentino que se llama Barrancos Mune. En realidad la cuarta y quinta edición fueron hechas por el hijo del autor original. De la primera a la tercera, el autor original era el profesor Julio Barrancos Muni, a quien tuve la suerte de conocer. Desde la cuarta hasta la quinta edición las ha reeditado su hijo, que se llama Patricio, a quien también tengo el gusto de conocer, ¿ya? De hecho, si tengo tiempo les voy a contar una anécdota ahí que dicen que es muy entretenida. Yo no sé si fue tan entretenida cuando fue, pero mi ex profesor, el doctor Steinbecker, la encuentra algo simpática. Bueno, el objetivo de la clase y de la actividad posterior de hoy es que ustedes visualicen o sean capaces de entender o asumir que todo procedimiento en ontología restauradora requiere de una lógica, requiere de una serie de pasos. Y esos pasos no pueden ser desordenados, deben ser ordenados. Por lo tanto, se habla de sistematización, ¿ya? La sistematización, entonces, es, como ustedes ya lo saben y como se los acabo de mencionar, un ordenamiento de pasos. Y ese ordenamiento de pasos puede ser aplicado a cualquier modelo científico, sobre todo, ¿cierto? Una de las razones por las cuales uno hace un ordenamiento de pasos es para determinar si los hizo todos. Si los hizo todos en el orden que correspondía. Si cometimos un error, podemos saber en qué etapa nos equivocamos, ¿ya? Y esa es una de las gracias. De hecho, esta es la aplicación del método científico hacia la clínica. La sistematización no es otra cosa que eso, que la aplicación de una lógica, de una sistemática, de un orden, de una serie de situaciones que puedan ser revisadas, ¿ya? De tal forma que cuando uno lo haga en forma exitosa o se equivoque, pueda revisar en qué etapa lo realizó, ¿ya? Entonces, es, como dice ahí, una sistematización del saber al hacer, que es un poco lo que ustedes van a tener que ver idealmente a contar del próximo año y los años que siguen, que es transferir lo que ustedes saben hacia el preclínico y después hacia la clínica, ¿ya? Y hay una sistematización de cómo uno hace la consulta o la anamnesis, ¿cierto? La conversación previa técnica con el paciente, cómo hace el examen clínico, cuál es la secuencia para realizar un examen clínico. De ahí también, a partir de la información que obtenemos, tanto de la anamnesis y el examen clínico, más los exámenes complementarios, nosotros establecemos un plan de tratamiento integral a nuestro nivel, y dentro de ello establecemos qué va a hacer operatoria dental y en qué etapa, ¿cierto? O sea, con qué orden. Los tiempos operatorios, que es como, entre comillas, el nombre de la clase, en su concepción clásica, ¿ya? Es el ordenamiento de esa secuencia, de los pasos y también del instrumental, de cómo se usa el instrumental y los biomateriales, para hacer una preparación dentaria hasta llegar a la etapa del sellado del medio interno. Así era la forma original. De hecho, le acabo de enviar al doctor Riveros una copia en PDF de la tercera edición del libro de Barrancos Mune. ¿Por qué? Porque en la quinta edición, que es la que ustedes ya tienen o está disponible en el aula virtual, no hay un capítulo que se llame tiempos operatorios, mientras que en las ediciones desde la primera a la tercera sí existe un capítulo que se llama tiempos operatorios.
¿Cuál es la razón de eso? Eso tiene que ver con una sistematización que ha ido cambiando, ¿cierto? Antes, prácticamente todos los procedimientos, desde que uno decidía hacer la terapia con una técnica o un tratamiento determinado en un grupo dentario o en un diente en específico, la secuencia era bastante parecida. Eso ha ido cambiando con los años y hoy día, para darle énfasis a que las situaciones son diferentes dependiendo de con qué nos vamos a encontrar y con qué vamos a trabajar después, es relevante establecer que ese ordenamiento es para cada tipo de técnica, para cada tipo de biomaterial, porque todos ellos tienen diferencias. Ahora, les voy a plantear algo muy relevante. Esto va a quedar grabado, así que, y es una de las cosas que siempre les pregunto para que pongan atención, ¿ya? En las preguntas de la prueba. Los tiempos operatorios clásicos, así se llaman esta concepción, ¿cierto? Que van a poder leer en la tercera edición, si es aquellos que les interese, establece que la secuencia es la misma o parecida para cualquier tipo de técnica restauradora, para cualquier tipo de diente, para cualquier tipo de lesión, para cualquier tipo de patología. Eso tiene cosas buenas y tiene cosas malas, ¿ya? Para el momento en que fue ideada, estaba muy bien planificado porque las alternativas de biomateriales que habían eran bastante pocas, esencialmente tres. Eran tres técnicas restauradoras que teníamos con tres biomateriales bastante clásicos para su uso, por lo tanto era simple el ordenamiento de los pasos y se podía establecer una sola pauta de secuencia para todos los biomateriales. Eso ha ido cambiando. Ahora, ¿por qué? Porque los biomateriales han ido evolucionando, obviamente, y eso ha hecho que tengamos hoy día que estudiar más y aprender más, ¿ya? Ser más científicos, menos artesanales, ¿ya? Ahora, ojo, vean lo que dice ahí en el cuarto punto. Dice, los tiempos operatorios establecen el ordenamiento desde la preparación dentaria hasta el sellado del medio interno. Es decir, no habla del examen previo, ni de cómo llegué a la decisión de hacer una preparación, y tampoco habla qué pasa después de que yo hago el sellado del medio interno, con qué biomaterial voy a restaurar. ¿Ya? A nosotros nos pareció desde hace bastantes años lógico hacer una secuencia que fuera desde la recepción del paciente hasta la terapia terminada. ¿Ya? Por lo tanto, el formato, el modelo de secuencia que nosotros les vamos a sugerir es un modelo que va desde el examen, desde la recepción del paciente, hasta el término de la restauración, a diferencia de los tiempos operatorios clásicos que se saltan el examen diagnóstico, lo asumen como que ya está hecho, parten en la preparación dentaria y terminan con el sellado del medio interno. Por lo tanto, el diente no está restaurado, ¿ya? Considera la etapa de apertura, eliminación de lesión, o manejo de la lesión, o manejo de los tejidos, hasta el sellado del medio interno, ¿ya? Con la planimetría y todo lo que corresponde a cada técnica restauradora. Por lo tanto, las etapas de la fase restauradora no están aparte, ¿ya? Y un factor muy relevante, ¿cierto? A su izquierda ustedes ven una, entre comillas, mesa clínica para operatoria y pre-COVID, ¿ya? Hoy día, ¿cierto? Las indicaciones sanitarias que vamos a tener que cumplir con ustedes también establecen que uno tiene que tener la menor cantidad de insumos abiertos cuando va a atender a un paciente y que tiene que tener todo preparado, no puede sacar cosas de cajones, idealmente, tiene que tener todo preparado y sellado, aislado para cada paciente. Están así, no sé cómo lo vamos a hacer porque es un tema significativo. Por ejemplo, yo no podría abrir una jeringa de resina compuesta para sacar una porción y después usar esa misma jeringa con otro paciente a posteriori, ¿ya? Es un tema que hoy día se está discutiendo mucho a nivel científico y comercial para establecer la importancia que tiene el concepto de las infecciones cruzadas, que ya las conocíamos, pero hoy día se han hecho más patentes, ¿cierto? Más importantes. Los objetivos de esta actividad es exponer la importancia de establecer una secuencia, ¿cierto? De las actividades de operatoria, ¿ya? Y
presentar la secuencia de anamnesis y examen clínico, que hoy día también es muy importante, dada esta situación de la pandemia. Mucho de lo que es anamnesis y parte del examen se hace en forma remota, ¿ya? Eso es para cautelar y proteger al paciente, a su grupo familiar, a ustedes, a su equipo de trabajo y a sus respectivos grupos familiares. Por lo tanto, yo tengo que hacer un contacto previo con el paciente, ojalá en una modalidad a distancia, que me permita establecer cuáles son las características del paciente, ya vamos a conversar un poco más de eso, cuál es su motivo de consulta, qué condicionantes tiene de riesgo, tanto desde el punto de vista sistémico como odontológico, ¿ya? Y ya podemos establecer o comenzar a hacer algunas cosas relacionadas con un examen clínico, obviamente no intraoral, pero sí, si tenemos la posibilidad de ver al paciente a través de una cámara, vamos a poder establecer ciertos parámetros que ya nos van a poder dar tiempo de ingresar eso en una ficha clínica. Y también, muy relevante, que cuando el paciente llegue al contacto con ustedes, ustedes ya sepan cuál es el riesgo de ese paciente en el caso específico del COVID, ¿correcto? Establecer si lo puedo o no atender. Y segundo, tratar de disminuir al máximo el tiempo en que el paciente está en el ambiente clínico, porque ese tiempo que el paciente pasa en el ambiente clínico también es un riesgo, ¿ya? Entonces, esta pandemia nos va a obligar también, nos ha obligado, de hecho ya lo estamos haciendo, aquellos que hacemos clínica, a utilizar estos formatos de teleodontología, de tratar de trabajar a distancia con nuestros pacientes. Luego, ¿cierto? Exponer la importancia de un plan de tratamiento integral, ¿cierto? Que posea también una lógica ordenada. Y en ese plan de tratamiento, como ustedes pueden ver en la tercera imagen que está en pantalla, ¿cierto? El profesional que está ahí está solo, ¿cierto? De hecho, ni siquiera está con indumentaria clínica, y está utilizando medios tecnológicos para establecer cuál va a ser el plan de tratamiento sin el paciente presente. Nosotros también teníamos la costumbre, buena o mala, antes de trabajar con el paciente, sentado en el sillón y nosotros disponer de mucho tiempo de nuestros profesores, de nuestros académicos y del paciente sentado en actividades que la verdad que no era necesario que estuviera ahí, ¿ya? Eso tenemos que reconvertirnos, tenemos que adaptarnos a una nueva realidad y esa nueva realidad obliga también a tratar de hacer la mayor cantidad de etapas posibles sin el paciente presencial en nuestra unidad clínica, en este caso en las clínicas de la universidad. ¿Ya? Luego vamos a tratar de presentar la secuencia general de los tiempos operatorios, ¿cierto? Que es, ¿cierto?, una de las etapas importantes. Ahí estamos viendo la fase de preparación dentaria y exponer la secuencia genérica de las etapas restauradoras. Cómo llegamos, por ejemplo, desde esas clases 3 a restauraciones proximales de resina compuesta directa, como el caso que está ahí, ¿ya? Y ahora, dentro de la sistematización, ¿cierto? Hay ciertos aspectos generales, ¿cierto? El primero de ellos es el examen diagnóstico y la determinación de riesgo. ¿Cuál determinación de riesgo? Dos, que son muy importantes. La clasificación sistémica, que ustedes conocen. También seguramente les voy a hacer alguna pregunta en la prueba sobre la clasificación ASA, para que lo tengan claro y ya vayan recordando ese modelo, porque es muy importante, sobre todo para establecer cuándo podemos atender a un paciente y cuándo tenemos que esperar a que sea compensado, tratado, evaluado por la parte médica antes de hacer cualquier intervención odontológica, incluso hasta de urgencia. Otro aspecto que ustedes ya lo han visto es la clasificación de riesgo oral, ¿cierto? Por ejemplo, la clasificación ICDAS, ¿cierto? Que correlaciona riesgo con lesiones, ¿ya? Y establece ciertos criterios de cómo tratar. También eventualmente les haremos alguna preguntita ahí de ICDAS, ¿ya? Y las clasificaciones odontológicas que ustedes conocen, ¿cierto? Que nos ayudan a lo mismo, sistematizar, ¿cierto? Black, ¿qué nos dice? Black nos habla de ubicaciones. Mauty-Humé nos habla de ubicación y tamaño, ¿cierto? Y tenemos otras modalidades de de clasificaciones que nos hacen cada vez más detallado los aspectos relacionados a nuestro paciente. Ahora,
es importante tratar de correlacionar, tratar de hacer, de amigar, ¿cierto? Tratar de hacer útil lo que la ciencia hoy día habla con lo que realmente podemos hacer en clínica, ¿ya? Yo soy muy honesto, la clasificación IGRAS, por ejemplo, es bastante difícil de manejar. De hecho, hay que acreditarse para poder enseñarla y también hay que calibrarse para poder hacerla, ¿ya? Por lo tanto, probablemente cuando volvamos a trabajar con ustedes, vamos a tender a usar una progresión de dificultad, de clasificaciones o de ordenamiento de las situaciones de nuestros pacientes, ¿ya? Luego, ¿cierto? Una vez que hemos hecho eso, dentro de la parte del examen y el diagnóstico, vamos a establecer cuáles son las, habiendo hecho ya el plan de tratamiento general, que probablemente para eso nos vamos a ayudar con nuestro profesor, y eventualmente hacer las interconsultas y derivaciones de los procedimientos que se requieran en forma previa, por ejemplo, una interconsulta a patología por alguna lesión que veamos de tejidos blandos, una interconsulta a periodoncia, si es que encontramos que el paciente tiene patología activa, ¿cierto? Una interconsulta a rehabilitación, prótesis fija o removible, para saber cuáles van a ser las etapas que va a requerir el paciente a posteriori, entendiendo, por ejemplo, que si nosotros establecemos que deberíamos hacer una restauración en un diente, y ese diente, el protesista removible, por ejemplo, determina que va a ser un diente pilar, probablemente o a lo mejor vamos a tener que cambiar nuestro plan de tratamiento de operatoria para permitir hacer una restauración que sea compatible, que sea útil a el proceso de rehabilitación. Por ejemplo, solamente por mencionar, en este caso a veces se hacen, ¿cierto?, métodos indirectos, donde los elementos de anclaje ya están tallados o hechos dentro de la restauración que nosotros vamos a colocar en nuestro paciente, ¿ya? Dentro de esto, ¿cierto? Las lesiones más comunes a las que nos vamos a enfrentar, ¿cierto? Son aquellas de origen bacteriano, caries, ¿cierto? Con su complejidad, y para eso tenemos que evaluar al paciente tanto clínica como radiográficamente, ¿cierto? Vamos a ver algunas razones físicas, como por ejemplo el TDA, ¿cierto? El traumatismo dentoalveolar, que va a ser un tema importante, ¿cierto? Es totalmente distinto cómo vamos a manejar el paciente si es que estamos trabajando en un diente que tiene lesiones cariosas, a un paciente que está totalmente sano desde el punto de vista cariológico, pero sufrió, por ejemplo, un accidente deportivo, ¿ya? Por otra parte, ¿cierto? Tenemos las lesiones de tipo química o, digamos, térmicas, ¿cierto? Aquí tenemos un paciente, tenemos la fotografía de esta señora que siente dolor. ¿Por qué siente dolor si no hay caries, ¿cierto? A veces tenemos que ver los otros tipos de lesiones que hacen perder tejido dentario sin que sean lesiones cariosas. Hay físicas y químicas y combinadas de ellas, ¿cierto? Aquí tenemos, ¿cierto? Por ejemplo, una fotografía de un paciente que sufre de un proceso erosivo, ¿ya? Que pierde tejido dentario por razones químicas, ¿ya? Y ahí es muy importante. Yo siempre les contaba cuando hacía la clase de examen diagnóstico que muchas veces en esta etapa uno puede ayudar a la persona, no necesariamente ayudar al paciente, ayudar a la persona. Recuerdo del caso de una chica que me tocó evaluar, que me derivaron para hacer restauraciones de odontología restauradora estética, y gracias a la conversación que yo tuve con ella hace muchos años atrás, pude determinar que era una paciente anoréxica y bulímica, cosa que nadie había detectado. Y gracias a que pudimos orientarla adecuadamente, esa persona superó sus problemas y obviamente una vez que superó sus problemas pudimos ayudarla desde el punto de vista restaurador, pero no tiene ningún sentido comenzar a hacer una terapéutica restauradora, tanto porque el paciente tiene un problema mucho más serio, como que de igual modo si hacemos restauraciones sobre un paciente que tiene problemas y no solucionamos los problemas de base, nuestras restauraciones tampoco van a durar, ¿ya? Y aquí tenemos, ¿cierto? Lesiones de tipo iatrogénica, la fotografía que ustedes ven ahí. Afortunadamente se da cada vez menos de un paciente que tiene tinciones por tetraciclina. Las tinciones por tetraciclina, que es un antibiótico, ¿cierto? De amplio espectro, que se usó mucho en la década del 60 y el 70, donde se desconocía que si uno se lo daba a los niños en etapa de formación dentaria,
la tetraciclina reemplazaba a la apatita en la formación de los cristales, y en vez de formarse cristales de hidroxiapatita, se formaban cristales de tetraapatita. Eso funcionaba muy bien porque el diente, salvo altas concentraciones, muy altas concentraciones, el diente salía o erupcionaba o se formaba en forma totalmente normal desde el punto de vista anatómico y desde el punto de vista funcional. Pero cuando el diente era expuesto a la luz ultravioleta, la tetraciclina se oxida con la luz ultravioleta y se pone oscura. Entonces, el paciente, los dientes erupcionaban de un color o de su color natural, pero a través del tiempo, producto de la acción de solamente caminar por la calle, el paciente se daba cuenta que sus dientes se tornaban cada vez más oscuros. Y para eso también hay terapia. Pero es totalmente distinto la terapia que vamos a usar para una patología cariosa, para una patología física, para una patología química, para una patología física también, ¿cierto? O para una patología de origen iatrogénico. Y en eso tenemos que ser muy cautelosos en saber cuándo tratar y en qué orden, cuál vamos a tomar primero, ¿ya? Solo una pregunta, de todas las patologías que vimos aquí, ¿cuál debería ser la que enfrentemos primero? Es una pregunta, chicos, pueden contestar si gustan. ¿Podría ser la caries? ¿Ya? Pero recuerda, yo dije, si el paciente tiene las lesiones que vemos acá, ¿cierto? Estas lesiones que vemos en el lado superior derecho, al lado de la señora que está con la taza de café y dolor. Esas lesiones tienen un componente sistémico, ¿ya? O sea, esa persona tiene un problema psiquiátrico, psicológico, que nosotros tenemos que tratar de ayudar. Nosotros no lo vamos a tratar, pero sí nosotros tenemos que ser capaces de orientar. Y en ese tenor, eso deberíamos ser lo primero que enfrentemos, en la etiología que viene de origen sistémico. Luego, como tú bien dices, no podríamos dejar pacientes que tengan un alto riesgo carioso o lesiones activas hasta manejar aquello para poder después enfrentar otras patologías, ¿ok? Entonces, eso nos va dando un contexto de dónde nos tenemos que mover, ¿ya? Muy bien, ok, sigamos. Luego viene la etapa de planificación de tratamiento, o sea, una vez que hemos hecho el examen, hemos hecho el diagnóstico integral, hemos establecido cuáles son los riesgos del paciente y hemos ido disminuyendo el ámbito de acción hacia la operatoria dental, vemos cuáles son las patologías específicas o lesiones o manifestaciones de las que nosotros nos hacemos responsables y que colaboramos con otras disciplinas, ¿cierto? Y vamos a hacer la planificación de los tratamientos, ¿ya? Dentro de la planificación de los tratamientos, como les mencionaba, ¿cierto? Hoy día, muy importante tratar de tener al paciente la menor cantidad de tiempo posible con nosotros, ¿ya? La menor cantidad de tiempo posible con nosotros. Entonces, hay mucho que pensar, pero ese pensar lo podemos hacer con los exámenes complementarios, como vemos aquí al doctor Aquil, ¿cierto? Tiene una panorámica en pantalla, está viendo en su celular seguramente una entrevista que le hizo al paciente, algunas consultas, cuáles son las lesiones que vio, y va a llegar la próxima vez que vea a su paciente, ¿cierto? Con ya una idea mucho más clara que comenzar a trabajar con el paciente sentado y exponer al paciente a mayor tiempo de contacto y a nosotros y al grupo de trabajo también, ¿ya? Ahí también vemos, ¿cierto?, el caso de un paciente que yo resolví hace hartos años atrás. Ese paciente tenía diastemas en el sector anterior, ¿cierto? Después de hacer una muy buena evaluación, determinamos que le íbamos a hacer unas restauraciones indirectas cerámicas, ¿ya? En ese caso, en ese tiempo fueron cerámicas feldespáticas, y le hicimos carillas. Prácticamente sin intervención, o sea, sin desgaste dentario, porque el caso lo permitía. Era un paciente sano, que no tenía riesgo de caries, que no tenía patología sistémica que tenía muy buen control, autocuidado, que tenía una dieta balanceada, todo eso lo determinamos, ¿cierto? Y una vez con eso, sabiendo todo eso, podíamos enfrentar al paciente, y al paciente él le preocupaban dos cosas. Uno, el color de sus dientes, que los encontraba muy amarillos, al menos así lo dicen los pacientes, ¿cierto? Ustedes saben que no es tanto un tema de colores o de tintes, es un tema más de saturaciones y valor, ¿cierto? Como características del color.
y le propusimos, primero que nada, hacer un tratamiento mínimamente invasivo o no invasivo, como es el clareamiento vital, y eso es lo que ustedes pueden ver en los dientes inferiores. Y una vez hecho el clareamiento, porque si nosotros planificamos y hacemos, por ejemplo, las carillas antes de hacer el blanqueamiento, las carillas las vamos a hacer al color de los dientes del paciente. Y lo que queremos, como en la imagen de la derecha abajo, que el paciente quede con sus dientes naturales, ojalá exactamente del mismo color o con la variante de color natural, desde los dientes con tejido normal a los dientes restaurados. ¿Ok? Luego, tenemos que identificar, ¿cierto?, las etapas donde va a participar operatoria dental, que no necesariamente es una y no necesariamente es única. Es decir, pueden ser muchas intervenciones y pueden ser en momentos distintos. Por ejemplo, si nosotros recepcionamos un paciente que va a ir derivado a periodoncia y que requiere terapéutica periodontal para establecer, entre otras cosas, por ejemplo, el pronóstico de algunos dientes que podrían perderse, pero tiene una alta actividad cariogénica, lo que nosotros hacemos es, ¿qué cosa? A ver, cuéntenme, ¿qué se les ocurre cuando recepcionamos al paciente? Sabemos que tenemos que derivarlo a periodoncia, pero vemos mucha actividad cariogénica. ¿Qué se les ocurre que podamos hacer por él o ella? Podemos hacer restauraciones de carácter intermedio, por ejemplo, eliminar lesiones y hacer restauraciones con ionomero vitrio, ¿correcto? Si bien las restauraciones con ionomero vitrio en cualquier parte de la boca, muchas de ellas no van a ser permanentes, son semipermanentes. Y eso nos permite bajar la carga bacteriana, disminuir el riesgo de ese paciente, derivarlo con un grado de tranquilidad a periodoncia, que pueda hacerse el tratamiento periodontal, que generalmente no es un tratamiento que sea corto, se requieren de varias sesiones, y después que el paciente vuelva con nosotros, ¿ya? Esas son la secuencia. Por lo tanto, tenemos tratamientos no invasivos, como el clareamiento vital, ¿cierto? Tenemos tratamientos mínimamente invasivos, como resinas preventivas o sellantes. Tenemos tratamientos invasivos directos, que son cuando hay baja pérdida de estructura dentaria, como por ejemplo en estas lesiones de clase 3, que eran de origen carioso. Y podemos tener tratamientos invasivos, ¿cierto? Donde hay que retirar esa amalgama, por ejemplo, que tenía una lesión secundaria, la recambiamos después por una resina compuesta indirecta, ¿ok? Toda esa variedad de terapéutica tenemos y tenemos que saber ordenarla también. ¿Cuál vamos a hacer primero, cuál después? ¿Por qué? ¿Ya? Para todo esto es indispensable que nosotros conozcamos patología, sí, conozcamos los tipos de tratamiento, sí, pero también conozcamos biomateriales. Dice siempre una regla que no hay ningún operatorista dental que pueda hacer bien su tarea si no conoce de biomateriales, ¿ya? Y tenemos que conocer los biomateriales que vamos a tener disponibles en clínica. No solamente los materiales, también los equipos. Tenemos que conocer nuestras unidades de polimerización, qué profundidad de curado tienen, o sea, cuántos son capaces de penetrar, por cuánto tiempo hay que ponerlo, ¿cierto? ¿Cuál es el sistema adhesivo que vamos a usar? ¿Qué tipo de base o protectores vamos a utilizar? ¿Qué resinas tiene disponible la clínica de la universidad? Conocerla, saberla, de tal manera de no llegar a aprender en el momento de trabajar con el paciente, sino que antes de aquello, ¿ya? Eso es importante. Se requiere un entrenamiento. Los protocolos de tratamiento, la secuencia, que es un poco lo que vamos a ver después en lo que se llama tiempo operatorio, ¿cierto? ¿Cómo llegamos desde esta fractura cuspidea, ¿cierto? Aquí tenemos algo bastante común en las personas que son portadoras de restauraciones de amalgama, ¿cierto? Ustedes saben que la amalgama, sobre todo las amalgamas antiguas, no están adheridas a la estructura dentaria, por lo tanto, solamente hay un sellado que es a través de el cambio dimensional en el tiempo de estas restauraciones, pero que también, ¿cierto?, hay una interfaz que permite, desgraciadamente, ¿cierto?, que pueda haber lesiones secundarias, puede haber infiltración, pero también puede haber una sobrecarga, como sucedió en este caso, que era una lesión limpia, se fracturó la cúspide mesiolingual de este primer molar inferior, y decidimos recambiar la restauración completa porque el paciente lo quería así, y hicimos una restauración directa de resina compuesta, ¿cierto? Pero para eso se requiere un protocolo, se requiere una secuencia, un ordenamiento.
Y un factor muy importante que hemos aprendido de otras especialidades odontológicas, como por ejemplo el de la periodoncia, el control y el mantenimiento. Las restauraciones no son eternas, y eso es algo que los pacientes tienen que aprender. Requieren de citaciones para control, ¿ok? Y esas citaciones para control nos permiten, entre otras cosas, por ejemplo, hacer resellados, repulidos, reparar una restauración, no necesariamente recambiarla, de tal forma de poder seguir al paciente en el tiempo. Y lo razonable en el ámbito de operatoria dental es al menos una vez en el año que sus pacientes se acostumbren, aunque no tengan ninguna molestia. Hay que crearles el hábito de que concurran a controles con ustedes para determinar si requieren de alguna intervención, porque siempre, si los controles son secuenciales y no son muy distantes, nos permite enfrentar los problemas cuando están comenzando y no cuando ya son una crisis. ¿Ok? ¿Ya? Eso nos permite reevaluar, generalmente son procedimientos muy amistosos, ¿cierto? Eso hace que el paciente se involucre más con nosotros y que ustedes puedan tener una actividad menos estresante, ¿cierto? Más grata, de control, de sellado, de reinstrucción de higiene oral, que son etapas muy importantes y eso nos permite mantenernos en una vinculación empática con nuestros pacientes, que también hoy día es muy importante, ¿ya? Los tiempos operatorios, ¿cierto? Como dice ahí, no es otra cosa que una lista de chequeo. Me imagino que más de alguno de ustedes ha volado en avión, ¿ya? Mucho antes de partir y cada vez que el avión va a despegar, los pilotos o el equipo de cabina lo que hace es una lista de chequeo, ¿ya? Y eso hace que, en términos generales, el transporte aéreo sea uno de los transportes, o es el transporte más seguro del mundo, a pesar de que pareciera que no es así. Y independiente, y por eso están las fotografías de abajo, ¿cierto? Independiente del tamaño del avión, independiente de la distancia que va a volar, de la complejidad de los instrumentos, siempre hay una lista de chequeo. Y eso se relaciona con lo que ustedes van a hacer. No es, puede ser una restauración o puede ser un procedimiento de alta dificultad, pero puede ser un procedimiento muy simple. Pero ambos tienen una lista de chequeo y eso es importante seguirlo para que sea exitoso desde el inicio hasta el fin, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos un pabellón quirúrgico médico, ¿cierto? El equipo quirúrgico también establece una pauta de cotejo y se verifica que todos los pasos están, o todos los insumos están a mano, todos los pasos están planificados, todas las etapas están ordenadas, porque eso permite evitar problemas, ¿ya? La sistematización, ¿cierto? Entonces, del saber al hacer, los tiempos operatorios no son otra cosa que un ordenamiento de pasos y la secuencia del uso de instrumentos e insumos, ¿ya? Y ahí les vuelvo a reiterar, ¿cómo vamos a tener que enfrentar ese ordenamiento de pasos y esa secuencia, sobre todo de uso de instrumentos e insumos? Va a ser muy distinta, mucho más limpia, me refiero a tener menos cosas disponibles, lo que nos va a obligar a programarnos y a hacer una lista de todo lo que vamos a utilizar el día antes de trabajar con un paciente, ¿ya? Así que eso nos permite también tener una lógica que evite el concepto de infecciones cruzadas, ¿ya? La metodología de ordenamiento, ¿cierto? Como les decía, son aquellas fases para ordenamiento de las maniobras que están relacionadas principalmente con las fases de tratamiento operatorio dental. Los tiempos operatorios clásicos estaban orientados principalmente desde la preparación al término de la preparación, o sea, hasta el sellado del medio interno, lo que antes se llamaba protección dentino-pulpar. Pero la restauración no estaba incluida, si bien también hay una sistemática para hacer cada una de las restauraciones, y eso es importante conocerlo, ¿ya? Dentro de los aspectos específicos que vamos a tener que ver en clínica una vez que ustedes ingresen, que también lo vamos a hacer en simulación clínica, ¿correcto? Cuando ustedes trabajen sobre fantomas, cuando podamos hacerlo. Cuando ya hayamos hecho nuestro examen, nuestro diagnóstico, tengamos nuestro plan de tratamiento y vamos a abordar una terapéutica, por ejemplo, en un diente aislado, ¿cierto? Tenemos que tener el concepto de manejo de tejido y preparación de campo, ¿ya? Para que yo pueda trabajar de manera adecuada, tengo que tener
un campo libre. Y esto es más importante todavía ahora, se los volvemos a reiterar, producto de la pandemia, ¿cierto? Probablemente vamos a tener que utilizar aislamiento absoluto en todos los casos, ¿ya? Ahora, afortunadamente nosotros le enseñamos a ustedes desde un inicio el uso de aislamiento absoluto en el 99% de los casos. Hoy día vamos a tener que hacerlo casi en el 100, ¿cierto? Por ciento de los casos. Y ahí tenemos, ¿cierto?, un aislamiento tipo, ¿cierto?, donde hay dique de goma, hay clamps, hay un arco de Young que soporta eso, y tenemos un campo limpio, tenemos buena visión, tenemos la posibilidad de mantener seco o relativamente seca la superficie, de tal forma de poder trabajar en forma ordenada. Y eso también requiere de una sistemática. Tengo que saber que si voy a trabajar en ese primer molar superior, pero tengo que hacer aislamiento múltiple, porque en operatoria no se hacen prácticamente nunca aislamientos únicos, siempre generalmente son aislamientos múltiples. Requiero de 2 clamps, requiero de cuñas, requiero de seda dental, requiero de un arco, requiero de la goma dique, requiero de más de una goma dique por si se me rompe, requiero de un perforador de goma dique, requiero de un dispositivo para poder llevar los clamps a la boca, que se llama portaclamps, ¿cierto? Todo eso tengo que tenerlo, y lo tengo que tener estéril, lo tengo que tener a mano, y lo tengo que tener disponible para trabajar con ese paciente. Y cuando vaya a trabajar con otro, necesito otro set, y eso va a ser un tema altamente complejo, ¿ok? Luego viene la etapa de manejo, que no necesariamente siempre es eliminación, por eso les puse manejo. Eliminación en el caso de que se requiera, sobre todo en las lesiones cariosas, que es parte muy importante de nuestro trabajo, como la comprobación de que esas lesiones están ahí, ¿cierto? Aquí tenemos unas imágenes que son del profesor Lazo, ¿cierto? Donde vemos una técnica llamada ART. La técnica ART, que hoy día también ha tomado mucha vigencia nuevamente por 2 grandes aspectos. Antes del COVID, por el tema de evitar el sobretratamiento, y después del COVID, porque nos permite evitar el uso de instrumental rotatorio con aerosoles, que se supone que es uno de los factores que genera mayor riesgo de dispersión del virus, ¿cierto? Entonces, obviamente creo que vamos a tener que volver a insistir en esto y volver a trabajar de manera mucho más manual que rotatoria en los próximos años, ¿ya? Ahí tenemos, se está haciendo una intervención que se hizo exclusivamente con una cuchareta para caries, ¿ya? Luego, una vez que hemos eliminado la lesión, ¿cierto?, procedemos a una etapa fundamental, que nosotros siempre esto también se los vamos a preguntar, ¿ya? ¿Cuándo hago el sellado del medio interno? Cuando tengo lista la preparación. Voy a repetir, ¿cuándo hago el sellado del medio interno? Cuando tengo lista la preparación. Independiente de que la restauración yo la vaya a hacer en otra sesión, en la sesión donde yo termino la preparación, donde termino de eliminar la lesión, debo dejar hecho el sellado del medio interno. Para eso, el doctor Rivero les puede, ¿cierto? Tengo entendido que ya lo hicimos antes, reiterar el concepto de la técnica de sellado inmediato, ¿ya? Que según múltiples autores de mucho renombre, tiene mucha confiabilidad y permite un resguardo de la estructura dentaria, permite un mejor manejo de las estructuras remanentes, tiene muchas ventajas, ¿ya? Sobre todo porque mantiene el equilibrio del medio interno, como dice ahí, ¿cierto? ¿Ya? Ahí estamos haciendo el sellado del medio interno de una preparación, ¿cierto? Mediante un sistema adhesivo, que esto lo permitía así, ¿ya? Hicimos un grabado selectivo, grabamos esmalte con ácido ortofosfórico, lavamos, secamos, colocamos un adhesivo autogravante de 2 pasos en este caso fue, ¿cierto? Esta es la segunda etapa, en esmalte y en dentina, y ya luego eso, ¿cierto? Se volatiliza el solvente, se polimeriza el sistema adhesivo y ya tenemos una superficie que está sellada. Y sobre esa podemos trabajar, podemos colocar un material de restauración intermedio o hacer una restauración definitiva. Pero el diente ya se encuentra sellado, ¿ya? Y eso es muy importante, sobre todo para la aparición de lesiones secundarias, para el manejo, como ustedes pueden ver en la imagen del costado, de las molestias, por ejemplo, a los cambios térmicos. ¿Ok?
que son un muy buen indicativo de que nuestro sellado del medio interno no está bien hecho. Si un paciente tiene dolor a estímulos que cesan el tiempo, es porque nosotros no hicimos un buen sellado del medio interno, y eso implica normalmente rehacerlo. Luego viene la fase de reconstrucción de preparaciones, ¿cierto? Aquí podemos ver cómo se está haciendo la preparación para una restauración en la fotografía de mano izquierda, y en la mano derecha vemos un caso muy antiguo mío, donde tenemos un diente, un primer molar superior, ¿cierto? Donde toda la zona que se ve muy blanca es material de reconstrucción, es un compómero, que es una resina compuesta poliácido modificada, ¿ya? Que permite y que tiene un comportamiento biomecánico muy parecido a las estructuras dentarias, nos permite reconstruir, disminuir el tamaño de paredes, disminuir el riesgo de proximidad pulpar, ¿ya? Ese es el concepto de reconstrucción dentaria. Luego, ¿cierto? Viene nuestro trabajo planimétrico, que es un tema muy importante, ya que ustedes saben, como han ido viendo en las introducciones que han tenido hasta ahora, que las restauraciones tienen distintas características planimétricas. Los ángulos, la dirección de paredes, la profundidad de las paredes, la forma de las paredes, es distinta dependiendo de los biomateriales con que vamos a trabajar. Y eso es importante volver a repasarlo cuando estamos en esta etapa, ¿ya? Ahí tenemos, ¿cierto? Un trabajo planimétrico. No se ve muy bien en la fotografía, desgraciadamente quedó un poco distorsionada, pero tenemos, ¿cierto?, una terminación que es bastante nítida, donde podemos saber cuáles son los márgenes, sobre todo en cervical por mesial. Ustedes pueden ver muy claramente la pared cervical, ¿cierto? Y en la porción oclusal hay tallado una pequeña profundización, ¿ok? Todo eso está dentro de la fase de preparación dentaria para el biomaterial que queramos elegir para hacer la restauración. Y luego vienen los protocolos de restauración, o sea, la segunda parte de los tiempos operatorios, ¿cierto? Hasta aquí podemos hablar de los tiempos operatorios clásicos, o sea, la preparación está lista y está reconstruida. ¿Con qué material? Ahora viene la etapa de seleccionar, y es muy importante, esto también se los quiero mencionar. Los tiempos operatorios clásicos o la operatoria antigua establecía que yo iba a utilizar un material restaurador desde que yo veía al paciente. Es decir, yo miraba el diente y decía, en este diente voy a hacer una resina compuesta directa. Eso es un grave error, porque nos hace predisponernos a hacer un tipo determinado de preparación. Hoy día, ojo, esto se los voy a preguntar, así que por favor recuérdenlo, hoy día uno no va predispuesto a hacer un tipo determinado de restauración. Lo primero que hacemos es ver cuál es el remanente, eliminar los tejidos que están dañados, y recién una vez que hemos eliminado los tejidos dañados y vemos con cuánto tejido remanente nos hemos quedado, tomamos la decisión de con qué material restaurador vamos a trabajar. No significa con eso, por favor, que estamos trabajando en ciego. No, pero sí tenemos la disponibilidad, y esto está asociado a un factor muy importante, que es la preservación, la conservación de tejido dentario sano, ojalá a toda costa, ¿cierto? Hoy día la idea es que ojalá tratemos de eliminar la menor cantidad de tejido dentario sano por otras razones que no sean aquellas que están obligadas, ¿ya? Y por eso es importante el manejo de nuestra planificación con una mirada abierta, con una mirada amplia, ¿cierto? Tenemos que hacer las preparaciones, el manejo y eliminación de tejidos, el sellado al medio interno, la reconstrucción, pensando siempre en que tenemos más de una alternativa. Y luego de que tengamos las reconstrucciones, recién pensar en con qué material vamos a hacer nuestra restauración definitiva, ¿ya? Porque tenemos protocolos para restauraciones directas. Aquí tenemos un protocolo, entre comillas, muy simple, que es una resina preventiva, o sea, la combinación de una resina compuesta en una preparación muy de mínima invasión o de invasión pequeña, ¿cierto? Combinada con un sellante, ¿ya? Pareciera una técnica muy simple. Si lo es, siempre y cuando uno domine las etapas. Y otra cosa importante que ustedes tienen que repasar es anatomía dentaria, ¿cierto? Porque, ¿cómo sé que este es un primer molar superior? Bueno, porque tiene una forma más cuadrangular que los primeros molares
inferiores o los molares inferiores. Tiende a tener un mayor volumen vestíbulo-palatino que mesiodistal, correcto. Tiene 4 cúspides, sí, 2 vestibulares, 2 palatinas. Normalmente tiene un rodete que va desde la cúspide disto vestibular a la mesiopalatina. Ah, perfecto, correcto. Y todo eso después hay que reconstruirlo. Porque muchas veces no está. No puedo mirar el homólogo, ¿ok? Por lo tanto, tengo que conocer de anatomía dentaria. Luego de eso tenemos un protocolo que es un poquito distinto para las restauraciones indirectas, que son las que ustedes tienen planificado o tienen considerado hacer. ¿Se recuerda la preparación que les mostré? Bueno, esta preparación de la mano izquierda, ¿cierto? Es una preparación para un método indirecto, un método indirecto, una incrustación metálica, ¿ya? Por lo tanto, tiene ángulos mucho más marcados, las profundidades o las paredes tienen que ser mucho más rigurosas en cuanto a su diseño, ¿ya? Para permitir generar lo que nosotros llamamos anclaje, ¿cierto? Que es la forma como se mantiene una incrustación metálica en un diente antes de colocar el cemento o además de colocar el cemento, ¿ya? Porque no podemos confiarnos solo en el cemento. Y a mano derecha vemos la restauración, que es una restauración de plata paladio, que es una de las aleaciones que nosotros les vamos a sugerir que usen porque en la relación precio-producto es tal vez el mejor material no estético que tenemos, ¿ya? Obviamente hoy día los pacientes prefieren las restauraciones estéticas, pero hay ocasiones donde no está indicado, donde el paciente